Hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy tenemos este grandioso libro, Padre Rico, Padre Pobre para jóvenes. Es la misma guía que nos ha escrito este superautor Robert Kiyosaki para los adultos, pero ahora contado a los jóvenes. El libro está compuesto por 4 partes principales. El primero es la introducción, donde nos van a poner unas tareas específicas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la lectura del libro, para llegar a la parte final, que va a ser la más importante y donde Robert Kiyosaki nos da la estocada final para volvernos ricos. Luego está separada en 3 partes más. La primera parte se intitula El lenguaje del dinero, y acá es cómo piensan los ricos, entrar en el lenguaje y en la mente de un rico y así empezar a operar nosotros mismos. En la parte número 2 nos va a mostrar los secretos de mi padre rico, todo a detalle de lo que tuvo que vivir Robert Kiyosaki y su amigo Mike, junto con el padre de Mike, que fue realmente el padre rico de Robert. Y venimos con la parte número 3 y tal vez la más importante. Crea tu propio flujo de efectivo. Y aquí les doy uno de los tips más importantes de los que menciona el libro, que lo mencionaré en la parte final. Y es que si no hay flujo de efectivo, de esa manera se va a medir nuestro ingreso dentro del balance financiero. Dentro de esta parte de la introducción nos dice Kiyosaki que es muy importante y que aún él lo hace después de haber conseguido la libertad financiera, y es tener un diario. Así es, un diario financiero, un diario donde tú escribas tus ideas más profundas de tu vida real, las ideas, sentimientos, sensaciones y absolutamente todo lo que ocurre en tu día a día. Menciona a él que no siempre lo llena, pero que sí lo ha tenido como un hábito propio, obligarse a escribir diariamente en su diario o en su cuaderno de notas. Inclusive anota ahí a los gastos que tiene para, como se los explicaré más adelante, tener claro cuáles son las boberías que no parecieran boberías, que se disfrazan tal vez como un activo o como una necesidad, pero que en realidad lo único que hace es sacar dinero de nuestros bolsillos. Nos cuenta Kiyosaki que es importante que este diario sea de color verde. Así es, verde como el verde del billete dólar. También es importante que todas las anotaciones que se hagan dentro de este diario sean de diferentes colores. Menciona Kiyosaki, al escribir con varios colores despierta nuestra creatividad, y como nos lo va a mencionar en la segunda parte de su libro, la creatividad es el éxito para lograr la libertad financiera. Menciona también Robert Kiyosaki que la educación es el arma más importante, que nosotros vamos a la escuela o al colegio a aprender y a desarrollar ciertas habilidades y a adquirir conocimientos que no nos van a funcionar mucho en la vida real. Sin embargo, las cosas que nos van a servir en la vida real van a nacer de las enseñanzas de la casa y de las enseñanzas del mejor maestro de todos, que se llama vida. Menciona que estas cosas más importantes que se realizan en la vida se aprenden en la vida, como montar en bicicleta, atarse los tenis o las zapatillas, tender la cama, comer de una manera decente en la mesa y, sobre todo lo relacionado con el dinero. Cuando empieza la primera parte, Robert Kiyosaki nos dice tajantemente: tú eres inteligente, tú eres inteligente. Y es acá donde él se detiene y nos dice que no nos debemos dejar llevar simplemente por las notas que aparezcan en los boletines del colegio o de la universidad, que hay cosas realmente más importantes y que las cosas que nos mide el colegio, la escuela o la universidad son solamente conocimientos académicos. Pero lo que vamos a aplicar en la vida no lo mide la vida y cierto tipo de inteligencias que cada ser humano tiene. Él no era tan bueno en el colegio ni en la escuela, y por eso en algún momento de su vida apareció un libro del señor Howard Gardner, Inteligencias Múltiples. Y acá nos menciona que hay más de 7, 8 inteligencias y que los seres humanos nacemos con una en específico o 2 o 3 que alcanzamos a desarrollar. Y es ahí donde nos dice Kiyosaki que es imposible que haya un ser humano sobre la faz de la Tierra que no tenga ni una de esas que menciona Howard Gardner en el libro.
Por eso todos somos inteligentes y tenemos que aprender a identificar cuál es nuestra manera o cuál es nuestro tipo de inteligencia para ahí desarrollar la idea de negocio que nos hará realmente ricos. Lo que sí menciona Kiyosaki y que es importante anotar, y es que su padre rico le dijo que independientemente del tipo de inteligencia que tuviera, independientemente de la materia que le gustara o no le gustara, lo más importante de todo era la actitud frente al aprendizaje. Porque del aprendizaje, así sea la actividad que te guste o no te guste, siempre vas a estar aprendiendo. Y de la actitud que tengas es lo que va a determinar el resultado que tú quieres. Nos dice Kiyosaki que un genio es el que logra la excelencia en algo, pero no quiere decir que un genio logre la excelencia en todos los aspectos. Nos dice que pueden haber médicos muy exitosos y salvar vidas, pero pueden tener una pésima relación con el dinero. Y pueden haber personas que son excelentes generando dinero, pero no han pasado ni siquiera por un colegio. Como tip importante de Padre Rico, Padre Pobre es pon tu cerebro en movimiento. Y acá se refiere Kiyosaki a que tenemos que cambiar la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos. No es lo mismo decir, no puedo pagar las cosas que quiero. Ahora decir, ¿cómo puedo pagar las cosas que quiero? Inmediatamente cuando ponemos la palabra cómo en signo de interrogación, nuestro cerebro empieza a trabajar y se expande el campo de la creatividad. Y acá es donde empezamos a ver las oportunidades de negocio que dice Kiyosaki es lo que realmente agregarán dinero a nuestros bolsillos. La mejor manera de obtener algo es creer que lo puedes tener. Los pensamientos son sumamente poderosos. Las nuevas reglas para ganar dinero. Y lo primero que nos dice Kiyosaki es: las antiguas reglas ya no son válidas. Dice que una de las cosas más importantes que ha aprendido a lo largo de su vida, no solamente en el ámbito financiero, es que para ganar es necesario saber las reglas del juego, y es algo que las personas comúnmente desconocen. Las reglas acerca de cómo ganar dinero y las reglas del juego del dinero. Y acá nos da por sentado que los ricos piensan diferente. Comenta Robert Kiyosaki que cuando él estaba en la escuela empezó a analizar los hijos de los padres ricos, de los que llegaban en carros lujosos y tenían una casa frente a la playa. Y se dio cuenta que mientras su padre pobre lo que hacía era pensar en cómo podría pagar sus gastos y estaba preocupado por solventar su futuro, los padres ricos de los niños de la escuela tal vez estaban muy confiados en el futuro. Esto fue algo que marcó completamente a Kiyosaki. También se sorprendió que en los lugares de descanso y de esparcimonia, los niños que eran ricos hablaban sobre negocios, sobre dinero, sobre diferentes cosas que estaban haciendo sus padres, inclusive hasta libros que leían entre ellos. Él se transportaba a su casa y sabía que no se podía hablar de riqueza porque era mala y era el inicio de todos los males, y además era considerado un tabú. Y acá nos menciona Robert también una fórmula mágica para volverse millonario. Cuando Robert Kiyosaki tenía 9 años de edad, le preguntó a su padre qué tenía que hacer para volverse realmente rico, que era un deseo de él ser muy rico. Así que la respuesta de su padre pobre fue: tienes que aprender a hacer suficiente dinero. Y acá Robert consigue a su mejor amigo de toda la vida llamado Mike. Mike era hijo de un hombre de negocios, era hijo de un hombre rico y que estaba en proyección a volverse aún más rico. Él tenía una plantación y una procesadora de azúcar. Era un hombre definitivamente de proyección y de negocios. Comenta Robert Kiyosaki que mientras él le decía que la carencia de dinero es la raíz de todos los males, su padre pobre le decía que el dinero era la raíz de todos los males. Y acá les va un comparativo de cómo piensa un padre pobre y cómo piensa un padre rico. De igual manera, ¿cómo podemos nosotros como hijos empezar a pensar sin necesidad de tener ni un padre pobre ni un padre rico? Lo que dijo mi padre pobre y lo que dijo mi padre rico. El padre pobre dice:
Estudia mucho para que puedas encontrar una buena compañía para la cual trabajar. El padre rico menciona: estudia mucho para que puedas encontrar una buena compañía que puedas comprar. El padre pobre dice: la razón por la que no puedo ser rico es que tuve hijos. El padre rico dice: la razón por la que debo ser rico es que tengo hijos. El padre pobre dice: en lo que se refiere al dinero no corro riesgos. En cambio, el padre rico dice: aprende a administrar los riesgos. El padre pobre trabaja por los beneficios laborales, mientras que el padre rico le dice: sé totalmente independiente desde el punto de vista financiero. El padre pobre aconseja ahorrar, el padre rico aconseja invertir. El padre pobre aconseja escribir un buen currículum para encontrar un buen empleo, mientras que el padre rico aconseja escribir un buen plan financiero y de negocios para crear una buena compañía. Y acá va la primera historia laboral de Robert Kiyosaki. Fue y le siguió el consejo a su padre pobre, quien le había dicho que si quería conseguir dinero, hablara con el papá de Mike. Él era un pobre, por lo tanto no le podría dar mucha educación financiera como sí lo podría hacer el papá de Mike. Así que Mike y Robert se fueron para donde el padre rico. Y este les dice: ok, los voy a contratar y les voy a pagar a 10 centavos de dólar la hora. Lo que tienen que hacer es trabajar en uno de los supermercados del papá de Mike o del padre rico y estarán a cargo de la señora Martin. La única labor y función de Robert Kiyosaki, apenas en la edad de 9-10 años, era limpiar todos los días las estanterías, limpiar los productos que se vendían y volverlos a organizar. Pasó una semana y él estaba harto de su trabajo. Él recordó que cuando su padre rico los contrata, les dice que en la medida que trabajen, él les va a ir enseñando tips para hacerse realmente rico, para enseñarles el juego del dinero. Hasta el momento, Robert Kiyosaki y Mike, su gran amigo, no habían recibido ningún consejo por parte del padre de Mike. Así que él, enfadado, va a su oficina. El padre rico le dice: tú tienes que trabajar no por un salario, tienes que trabajar para aprender. Y cuando trabajas para aprender, ves la cantidad de opciones de negocio que hay alrededor de donde estás trabajando. Así que yo te voy a decir algo. ¿Tú estás trabajando conmigo para aprender o por el dinero? Así que Robert Kiyosaki piensa un momento y le dice: yo estoy trabajando contigo para aprender a ser rico. Ok, y como estás trabajando conmigo para aprender, de ahora en adelante seguirás trabajando y ya no te pagaré nada. Así que Robert Kiyosaki entiende el mensaje que le está diciendo el papá de Mike y empieza a seguir trabajando sin remuneración alguna y empieza a ver diferentes oportunidades de negocio. Fue así como una vez, limpiando estanterías gratis y cumpliendo un horario gratis, se dio cuenta que la señora Martin desprendía de las revistas los cómics y devolvía las revistas que no se vendían. Así que logró hacer su primer acuerdo financiero. Montaron en el sótano de ese lugar una hermosa biblioteca con unas sillas. Cobraba la entrada para que los amigos del colegio de él entraran a hacer su lectura de cómics. Muy después su negocio fue creciendo y contrataron a la hermana de Mike para que ella fuera la administradora del negocio. Ahí fue cuando él aprendió otro tip grandioso de su padre rico: haz que el dinero trabaje para ti. Otra clave importantísima que le enseñó su padre rico fue identificar cuáles eran los tipos de ingreso. Y acá hay 3 tipos de ingreso. El primero de ellos, y el más popular y el más conocido y al que pertenece el 90% de los seres humanos del planeta, es el ingreso ganado. Es el ingreso que se consigue por un trabajo, por un salario, por una labor donde te pagan es por tiempo. El segundo tipo de ingreso es el ingreso pasivo. El ingreso pasivo es el que tú recibes cuando ni siquiera tú estás trabajando físicamente. Es cuando pones un negocio y él trabaja para ti. Y el tercer tipo de ingreso es el ingreso de portafolio. Es cuando invertimos dinero en activos de documento, acciones,
obligaciones o fondos mutualistas. El tip de su padre rico al explicarle los 3 tipos de ingreso fue: la clave para convertirte en rico será tu capacidad de convertir el ingreso ganado en ingreso pasivo e ingreso de portafolio. Y lo único que necesitas recordar es la diferencia entre activos y pasivos, que el activo es cuando ingresa dinero a tu bolsillo y el pasivo es lo que hace salir dinero de tu bolsillo. Kiyosaki acá nos explica cómo todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor creemos que son un activo, pero que realmente son un pasivo. Él nos invita a revisar todas las cosas que tenemos en nuestra habitación o en nuestra casa y pensamos que, como valen dinero, son un activo. Pero nos dice que si en este momento los llegásemos a vender, pues vamos a percibir menos dinero del que nos costó. O sea que estaríamos perdiendo doble dinero. El padre rico decía: si tu casa es tu mejor activo, estás en serios problemas. Porque realmente la casa donde vives es un pasivo. Porque no ingresa dinero a tu bolsillo, sino al contrario, al gastar en mantenimientos o en impuestos, lo que va a lograr es sacar dinero de tu bolsillo. Lo que él recomienda es realmente un activo, es hacer una gran empresa y que de esta empresa salga tu casa. Así la empresa sigue produciendo dinero. Acá nos recomienda Kiyosaki ser muy inteligentes con las compras que hacemos. Él dice que si analizamos muy bien nuevamente cuáles son las cosas que tenemos en nuestra habitación o que normalmente deseamos y pedimos, son boberías. Boberías que hacen que nos salga dinero de nuestro bolsillo, pero que jamás ese dinero retorna como producto de un grandioso activo o como producto de una grandiosa inversión. Por esta razón, él dice que siempre invertía en cosas donde él pudiera administrar el riesgo. Otro de los secretos del padre rico de Kiyosaki: todo depende del flujo de efectivo. Si quieres ser realmente rico, tienes que aprender a leer los números. Tienes que aprender a leer los estados financieros y los balances contables. Comenta que los estados financieros es como una fotografía de cómo estamos nosotros con el dinero. Esta sería la gráfica perfecta para explicar el ingreso, el gasto, los activos y los pasivos. La mitad superior de los estados financieros, los cuadros de ingreso y de gasto, constituyen tu declaración de ingresos. La mitad inferior o la parte de abajo corresponde a los cuadros de activos y pasivos. Esa es tu hoja de balance. Los estados financieros nos informan dónde está el dinero. De igual manera, deseamos tener más ingresos que gastos y más activos que pasivos. Así entonces, Kiyosaki nos muestra cómo se vería más o menos la fotografía de un pobre y así se vería la fotografía de un rico. Él nos invita a hacer un listado de nuestros gastos, tal como alimentos, transporte, boberías, suscripciones mensuales, qué hacemos mensualmente después de gastar lo básico, dónde vamos a comer. Y acá nos da un tip importante que se llama estirar el dinero. Y esto de estirar el dinero nos explica que es cuando nosotros ponemos prioridades en nuestra vida. Si vas todos los días a cenar en restaurantes, procura que uno de esos días o varios de esos días sean invitaciones donde amigos, o practica el ayuno intermitente o simplemente cocina en casa. Esa es una manera de hacer estirar el dinero. Una regla básica y fácil para conocer el juego del dinero es jugar juegos de mesa. Dice Kiyosaki que los juegos de mesa son un juego que demuestra cómo es la vida real. Y acá es donde él cuenta que él siempre jugaba Monopolio. En vez de ser un empleado, conviértete en un empresario. Todas las oportunidades de negocio te pueden brindar la posibilidad de que tú seas un empresario. Cuando ganes dinero necesitarás colocarlo en alguna parte. Y él dice que desde que su padre rico le dio este consejo, él siempre lo ha aplicado. Y es tener no una,
sino 3 alcancías. Alcancías donde tú puedas ver cómo se va llenando tu dinero, cómo va aumentando tu dinero poco a poco. Cada una de estas alcancías debe tener un propósito específico. La alcancía número 1 se va a llamar donación. En la alcancía número 2 se va a llamar ahorros, que hay que tener una reserva para el día que sea lluvioso. Y en la alcancía número 3 tenemos inversiones. Y representa para Kiyosaki riesgo, aprendizaje, compra y construcción de activos. La tercera alcancía fue la que su padre rico le enseñó a enfocarse. Menciona que el padre pobre siempre le enseñó a enfocarse en la alcancía número 2, que era la del ahorro, pero que no es así. Si tú realmente quieres ser rico, debes enfocarte en la alcancía número 3. Otra de las claves del padre rico, de Robert, y del padre de Mike, era saber manejar la deuda. Así que él recomienda que si tú vas a usar la tarjeta de crédito, sea para algo que va a constituir un activo, cualquiera de los 2 ingresos restantes a los que hemos hablado en capítulos anteriores. Ahora bien, nos dice Kiyosaki que es muy importante y muy clave elegir a los amigos y a las personas que nos dan un consejo. Nos dice que los amigos tienen que tener una visión parecida a la de nosotros, y que las personas de las que tomamos consejo tienen que ser personas que estén en el lugar donde nosotros quisiéramos llegar. Y menciona que nuestro activo más poderoso y más importante y al que más tenemos que invertirle es nuestra mente. Así que damos fin y terminado este nuevo libro de la semana, Padre Rico, Padre Pobre para jóvenes, los secretos para ganar dinero que no te enseña la escuela. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, infinitas gracias por ver este video. Dale like, compártelo, comenta y sobre todo aplica todos los tips que alguien que tiene el resultado hoy nos está hablando. Chao, chao.